llegar hasta el redondo. Em, no sé si alguien lo encontró o alguien lo revisó. O sea, todas las literaturas que yo busqué dice que llega hasta el borde inferior del pectoral mayor, pero del redondo sí no dice nada. Pues voy a seguir buscando, pero en la literatura que yo tengo, hasta en un coquito, Robusier, Latarjet, Pro, el de la COPE, lo estaba mirando también y todos dicen que la arteria axilar llega hasta el borde inferior del pectoral mayor. Doctora, Entonces, ¿sí? no doctora, sino que yo lo leí de Moore. Ah, Creo que fue por eso. a ver, ahora busco. Yo creo que sí tengo Moore también descargado. Ahora lo reviso, porque los Pero que yo igual, busqué no. igual ya lo leí bien de la target y ya me aclaró la duda. Gracias, doctora. Sí, pero de Moore no lo he leído. A ver, ahora lo leo, porque sí me queda la duda. Bueno, entonces verán, chicos. Lo que hemos revisado es lo siguiente. Entonces, ¿qué hablamos del miembro superior? Entonces, vamos a hacer así un repaso solamente de cómo van saliendo las ramitas y de cuáles son las ramas. Y mañana, en la tarde que nos reunimos, en la mañana le había comentado a Sebastián que mañana en la mañana no puedo, que era el componente teórico que lo adelantamos porque tengo cita con el oncólogo. Entonces, no, y se me va pues toda la mañana, porque uno sabe a qué hora llega, pero no a qué hora sale. Entonces, en la tarde que nos reunimos a la 1 de la tarde, hacemos ya la identificación como tal. Ahora lo que vamos a hacer es el reconocimiento de las arterias. Entonces, miren, habíamos dicho nosotros que, ¿sí? Aquí, miren, detrás, ¿sí? Pues de la porción convexa de la aorta, del arco aórtico, y vamos a tener, y vamos a tener para el lado derecho, pues esta estructura que se llamaba el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Miren aquí, pues esto que estamos observando aquí es el tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico para el lado derecho, entonces, mire, se divide en dos, en una hacia el miembro superior derecho, que sería la arteria subclavia derecha, y hacia arriba la arteria carótida común derecha. ¿Listo? Bueno, ya sabemos hasta dónde llega aquí la carótida, mire, el seno carotidio y aquí la dilatación, y entonces miren aquí la carótida externa y aquí la carótida interna. Entonces miren, les voy a explicar. Cuando nosotros realicemos el componente práctico del examen de sistema arterial y venoso, no le voy a colocar una flechita y le voy a decir, dígame qué estructura es esta. Yo le digo, mire, esta es la arteria subclavia. Entonces, hábleme o esta es la arteria vertebral. Entonces, dígame el recorrido que hace la arteria vertebral. O al otro estudiante le digo, miren, esta es la arteria vertebral. Dígame, por favor, cuáles son las ramas colaterales de la arteria, ¿sí? Porque este tema sí es bien importante. Entonces, el examen, para que les informen a los compañeros, es 1 a 1 con los estudiantes y no va a ser de identificación. Es un examen práctico oral donde yo le digo qué estructura es y le hago preguntas referente a esa estructura anatómica. O sí, también pueden haber preguntas de señalamiento o de caracterización de las estructuras. ¿Listo? Bueno, entonces por eso es que vamos a hacer el repaso, que es identificarlas bien, o porque también le puedo decir, bueno, entonces, por ejemplo, esta arteria, ¿cómo se llama y cuál es su origen? Por ejemplo, o de dónde se origina. Bueno, o le puedo decir, por ejemplo, el paciente tiene una obstrucción a nivel de esta arteria. Entonces yo le digo, ¿quién es esa arteria? ¿De dónde se origina y cuál es su tronco principal? Entonces usted tendrá que decir, esa es la arteria facial, que es el tronco anterior de la arteria yugular externa, por ejemplo. Entonces sí tenemos que saber de dónde son las ramas, si son terminales o si son colaterales. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta para el componente práctico, que no va a ser de señalamiento. Bueno, entonces retomemos, mire, hacia la parte derecha tenemos que es nuestro tronco brachiocefálico. Entonces, para el cuello se va esta, que es la arteria carótida común, y lateralmente, miren aquí, contorneando, dice el borde superior de la cúpula, tenemos nuestra arteria subclavia. Mírenla ahí, ¿listo? Esa arteria subclavia, entonces, dijimos que, ¿cuál era la rama terminal? Entonces, miren, aquí donde yo le marco, ahí se va a continuar, pues, lateralmente y hacia abajo en su rama terminal, que es la arteria axilar. Entonces, la rama terminal de la arteria subclavia se llama arteria axilar. Sin embargo, esta arteria subclavia nos va a dar 4 ramas colaterales, ¿no es cierto? Esas 4 ramas colaterales, ¿sí? Que son hacia arriba, mírenla aquí, que es la primera.
Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí, estos son los músculos, aquí ya se retiraron los músculos, mire, esta es la arteria vertebral, mire aquí, ¿listo? La arteria vertebral. Primera rama por posición, digámoslo así, de nuestra arteria subclavia. Bueno, la segunda rama, entonces, de esta arteria subclavia por posición anatómica es a la misma altura de esta arteria vertebral, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Qué es esta? ¿Y qué es esta? Que es la arteria torácica interna, o también llamada arteria mamaria interna. Ese es el otro nombre que también tiene por nomenclatura antigua. ¿Listo? Entonces, miren, arteria torácica interna de arteria vertebral. Luego tenemos el primer tronco, que es este, miren, que es el tronco tirocervical. Ese es anterior y hacia arriba. Y el cuarto tronco es este, mire, que es el tronco costo-cervical, que está hacia la región posterior y lateral, ¿no? Si nos damos cuenta, miren, la arteria vertebral del tronco tirocervical está muy en dirección o muy relacionado con la arteria vertebral. Entonces, miren, la arteria subclavia, entonces, va a tener 4 ramas colaterales, que son la arteria vertebral hacia arriba, la arteria torácica interna hacia abajo, el tronco tirocervical adelante y medialmente, y el costo cervical lateralmente y hacia atrás. ¿Listo? Bueno, ahora sí dijimos que esta arteria, miren aquí, esto que usted está observando aquí, esta es nuestra arteria vertebral, ya sabe todo dónde recorre, y entonces mire, aquí, ¿cuál es la rama terminal de la arteria vertebral? La rama terminal de la arteria vertebral es esta, que es la arteria basilar. Bueno, se me pasó un poquito de color. ¿Cómo se forma entonces la arteria basilar? Por la unión de las dos arterias vertebrales. Entonces, cuando se unen en la parte anterior, dice, del agujero magno, justo en el surco basilar del puente, se va a formar la arteria basilar. Mírenla. Entonces, esa es la rama terminal de nuestra arteria vertebral. Sin embargo, dijimos que esta arteria vertebral iba a darnos unas ramas colaterales, ¿no es cierto? Entonces, dijimos entonces que estas ramas colaterales iban a ser unas ramas que eran musculares, otras ramas que eran espinales, otras ramas que eran, se me fue, la meninge posterior, la espinal anterior, la espinal posterior y la cerebelar inferior. ¿Listo? Entonces, esas eran las ramas colaterales. Entonces, usted aparte en una hojita las va sacando. Musculares, espinales, meninge posterior, espinal anterior, espinal posterior y cerebelar posterior inferior. Esas son las que nos va a dar en su recorrido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa sería nuestra arteria vertebral. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Bueno, entonces, aquí, bueno, regresemos a esta. Un ratico. Luego dijimos entonces, miren, de esta arteria vertebral hacia abajo tendríamos esta, que era la arteria torácica interna. ¿Qué dijimos de esa arteria torácica interna? Que cuando llegaba a nivel del borde inferior del séptimo cartílago costal, iba a dar sus dos ramas terminales, que era la musculofrénica y la epigástrica superior, pero que en su recorrido también nos iba a dar unas ramas colaterales, que eran las intercostales anteriores, ¿no es cierto? Eso fue lo que habíamos revisado. Entonces, esta de nuestra torácica interna. El tronco tirocervical, entonces miren aquí, este tronco tirocervical iba a dar, de acuerdo a la literatura, 3 o 4 ramas, ¿no es cierto? Entonces, voy a borrar esto para que no nos confundamos. Entonces, miren, de este que es el tronco tirocervical. Y vamos a dar, entonces miren, aquí hacia adelante y medialmente esta, que es la arteria tiroidea inferior. La Target dice aquí que aquí miren, se las voy a pintar.
esta que está del lado contrario aquí, se las pinté, que es la arteria cervical ascendente. Entonces, esa arteria cervical ascendente, como les explicaba, puede tener dos orígenes. Originarse directamente del tronco tirocervical u originarse de la arteria tiroidea inferior, justo donde toma el nombre de arteria tiroidea inferior. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra cervical ascendente. Lateralmente, entonces, miren, vamos a tener esta, que es la arteria transversa del cuello o transversa cervical, miren aquí. Y hacia abajo tenemos esta, que es la supraescapular. Entonces, si nos vamos acá, miren, esta será la arteria tiroidea inferior, que sería esta de aquí que les estoy pintando. Espérenme un ratico. Entonces, pintémosla de otro colorcito. Entonces, miren, esta aquí, que no está marcada, es la arteria tiroidea inferior. Esta que le marqué aquí de amarillo, donde tengo el cursor, junto con esta, la arteria cervical ascendente. Y, pues, lateralmente, mire, la primera, esa será la arteria transversa del cuello, o también llamada transversa cervical del cuello. Y hacia abajo y lateralmente esta que sería la de acá, que sería la supraescapular, ¿no es cierto? Eso es lo que estaríamos viendo en el tronco tirocervical. Entonces, miren, la de abajo y la de arriba, que corresponden exactamente a lo que estamos observando pues del lado izquierdo. El lado derecho las tenemos cortadas. Bueno, ahora sí, de la arteria tiroidea inferior. Entonces, cuando hablamos de la arteria tiroidea inferior, ¿qué dijimos? Dijimos que esta arteria tiroidea inferior iba a tener dos ramas, ¿no es cierto? Dijimos entonces que una de ellas podía ser esta, que era la arteria cervical ascendente, ¿no es cierto? Y la otra iba a ser la arteria laringea inferior. La arteria laringea inferior, pues que no la tenemos en esta, pero ya miraremos diapositivas a ver si la encontramos. Entonces, la arteria laringea inferior. ¿La arteria cervical ascendente tiene ramas terminales? No, la arteria cervical ascendente no tiene ramas cervicales. La arteria transversa, ¿sí? La arteria transversa del cuello va a tener dos ramas, ¿no es cierto? Una que es la cervical superficial y que es el ramo superficial y otro que es el ramo profundo. El ramo profundo también se conoce como arteria escapular descendente. Vamos a buscarlo. Entonces, miren aquí. Entonces, en esta nos vamos a ubicar. Entonces, miren, hasta aquí llegaría el tronco brachiocefálico. Esto que está aquí sería nuestra arteria carótida común derecha. Y esto que está aquí sería nuestra arteria subclavia. Cuando llega al borde externo, entonces esto que está aquí ya sería nuestra arteria axilar. Entonces, ¿cuáles son las arterias? Entonces, mire, esta que va por los agujeros vertebrales será nuestra arteria vertebral. Este será hacia abajo, mire, la arteria torácica interna. Mire. Y este será el tronco tirocervical. Entonces, mire, el tronco tirocervical hacia adelante, mire, la arteria tiroidea inferior. Aquí tenemos la cervical ascendente, miren aquí, la cervical ascendente. Y esta muy probablemente podría ser una rama que sería la laringea inferior. Es una probabilidad. Eso en cuanto a la arteria tiroidea inferior. Miren, esta es la transversa del cuello, miren, toda esta, la arteria transversa del cuello. Esta, mire, que es la rama superficial, está viendo aquí, la rama superficial que correspondería a la cervical superficial. Y un ramo, la rama profunda, que sería hacia esta parte de acá, que correspondería a la arteria escapular descendente, ¿no es cierto? Hacia esa parte inferior. Y esta, miren aquí, que sería la arteria supraescapular. Entonces, miren, cuando pasa, dice la arteria supraescapular, ese ligamento escapular transverso de la escápula,
se iba hacia la fosa infraescapular y va a ser las anastomosis pues respectivas con las otras arterias, ¿listo? Que miramos en la teoría. Bueno, ese es el tronco tirocervical. Ahora regresemos acá, mire. Y aquí tenemos el tercer tronco que es posterior, que es este que estoy pintándoles acá. Voy a cambiar de color. Mírenlo aquí, que es el tronco costocervical. Y ese tronco costocervical entonces va a dar dos. Miren, esta que se va hacia arriba, que es la arteria cervical profunda, tipo profundo. Y esta, que es la arteria intercostal suprema. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas de nuestro tronco costocervical. La arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. Esas arterias se llaman así. Todo el nombre tiene más de dos palabras, la mayoría de ellas. Lo tenemos que tener en cuenta dependiendo de la pregunta que se le vaya pues a realizar, tanto en el componente teórico como en el componente práctico. A ver, miremos acá. Entonces, ese pues es el reconocimiento, ¿no? Aquí, ¿qué tendríamos nosotros y qué podríamos observar? Entonces, ya, entonces el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común derecha, esta de color verde la arteria pues subclavia derecha, esta será la arteria vertebral, hacia abajo, miren, la arteria torácica interna, este será el tronco tirocervical y a este nivel encontraríamos el tronco costocervical, ¿listo? Entonces aquí tendríamos, miren, hacia arriba, todo lo que va hacia arriba sería la arteria cervical profunda y lateralmente y un poco hacia atrás, pues la arteria intercostal suprema. Habíamos dicho que esa intercostal suprema se iba a dividir en dos intercostales posteriores, ¿no? La arteria intercostal posterior primera y la arteria intercostal posterior segunda. Así se llaman, ¿listo? Las ramitas que van a dar estas estructuras. Aquí, entonces ya hicimos ese reconocimiento. Aquí, miren, entonces tendríamos el tercer tronco, que sería el costo cervical. Entonces, miren, este sería el tronco costo cervical y miren, hacia arriba tendríamos la cervical profunda y hacia acá, lateralmente y hacia atrás, la intercostal suprema. Miren. Entonces, esta intercostal suprema daría, miren aquí, aquí sí podemos ver esa ramita, esta que correspondería a la intercostal posterior 1 y esta a la intercostal posterior o 2 o segunda intercostal posterior o primera intercostal posterior, pues de acuerdo a la ubicación. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o está todo claro. ¿Todo claro? Sí, doc. Bueno, entonces aquí pues igual, ¿sí? En estas pues van ustedes mirando, y aquí ya lo que podemos observar aquí es el tronco, miren, entonces aquí ya se divide el tronco brachiocefálico, entonces miren, la carótida común derecha y esta sería la subclavia derecha, entonces pues aquí debajo estaría la arteria vertebral y justo mire, esto es así, esta, como les voy a dibujar acá, siendo esta la subclavia, entonces, si aquí asciende la arteria vertebral, justo a la misma altura hacia abajo, vamos a encontrar la arteria torácica interna, justo a esa altura. Y por delante y a esta altura encontraríamos el tronco tirocervical y a esta altura el tronco costocervical, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren aquí de color verde, si yo les pregunto esa de color verde, entonces, ¿quién sería? El tronco tirocervical. Muy bien, el tronco tirocervical, ¿no es cierto? Estaría ubicado a ese nivel. Y esta entonces que se va hacia adelante, esta verde, ¿quién sería? La arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea inferior. Ajá, muy bien. Y lateralmente y hacia atrás, la primera, ¿cómo se llamaba? Transversa del cuello. Y la inferior, o la que queda, no, pues no inferior, sino de la tercera en ese orden del tronco tirocervical, sería la supraescapular. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, mire, podemos mirar en esta partecita nuestra arteria vertebral.
Entonces ustedes pues ya se van ubicando. Bueno. Aquí volvemos a mirar lo mismo, entonces miren, aquí ya está un poquito más magnificada, entonces ese de color verde, ¿qué tronco sería? El costo cervical. El tronco costo cervical, ajá. La que va hacia arriba se llama arteria. Cervical superficial. No, Profunda, profunda. profunda. Esa es la profunda, ajá. Y esta que se va lateralmente, ay, perdónenme, esta que se va aquí lateralmente, espérenme, les borro. Ya, esta, La arteria intercostal suprema. esa sería la arteria intercostal suprema. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que aprendernos de la arteria subclavia. Entonces, ahora bien, esta, pues por ejemplo, la habíamos revisado. Habíamos dicho que esta número, el número 7, ¿a qué correspondería? ¿Qué arteria es? El tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. Ajá, muy bien. La 3, ¿qué sería? La arteria subclavia Ajá, póngale apellido. derecha. La arteria subclavia derecha. Número 2, ¿quién sería? La arteria carótida común derecha. La arteria carótida común derecha. Muy bien. La número 1, ¿quién sería? El tronco tirocervical. No, No, la la arteria primera. cervical. No, la otra. La arteria vertebral. Esa sería la arteria vertebral. Porque acuérdese, mire, usted está observando ahí los procesos transversos y los agujeros transversos. Desde la C6 hacia arriba, mire, sube todo a ese número 1 y viene a ser la arteria vertebral, ¿no es cierto? Ahora sí bien, esta número 6, miren, aquí se están uniendo las dos arterias vertebrales. ¿Quién sería? Van a formar la arteria basilar. Va a formar la arteria basilar. Ajá, muy bien. Entonces, esa sería la arteria basilar. Bueno, dijimos entonces que esta arteria, verán, ¿no? La arteria vertebral va a dar las ramas musculares, espinales, meningea posterior, espinal anterior, espinal posterior y la cerebelosa posterior inferior. Esas son las 6 ramas colaterales que nos va, o las más reconocidas, pues, digámoslo así, que nos va a dar nuestra arteria vertebral. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El 1, ya dijimos que era la arteria vertebral. El 2, muy bien dijeron, la arteria carótida común derecha. La 3, la subclavia derecha, la 3. Y la 4, entonces, esa es la arteria cerebelosa posterior-inferior o cerebelar, como le dice a literatura. Este número cuatrico que tenemos acá es la ubicación de nuestra arteria cerebelar postero-inferior. ¿Listo? Estos serían, pues, digámoslo, todo lo que está alrededor entre los agujeros transversos van a ser las ramas musculares que va a tener, ¿listo? Y pues en la otra imagen, en esta no son visibles las ramas anteriores y las ramas posteriores espinales. Eso es lo que podríamos observar. El número 5, pues a esa altura, si no me equivoco, estaría la arteria meningea, ¿sí? Y más o menos a ese nivel estaría la arteria meningea anterior. Esa sería como la arteria meningea anterior, pero esa pues no es rama de las nuestras, porque la nuestra es la arteria meningea posterior. Eso sería lo que se puede observar en esta imagen de nuestra arteria vertebral. Bueno, aquí vamos a revisar nuestra arteria axilar. ¿Listo? Entonces, después de que llega al que dijimos, al borde externo de la primera costilla, ya deja de llamarse arteria subclavia y toma el nombre de arteria axilar.
Entonces dijimos que esa arteria axilar iba a estar entre los pectorales, ¿no es cierto? Y que en relación con esos pectorales, habíamos dicho, se iban ¿a qué? Se iban a formar las 3 porciones, la primera, segunda y la tercera porción. Es lo que revisamos esta mañana. Entonces, ¿cuál es? Que cuando llegaba al borde inferior del músculo pectoral mayor, íbamos a encontrar que se continuaba, o sea, mire, más o menos a este nivel estaría el pectoral mayor, se continuaba en su rama terminal, que es la arteria braquial. Entonces, la rama terminal de la subclavia es la arteria axilar. La arteria terminal del axilar es la arteria braquial. Sin embargo, dijimos que esta arteria axilar iba a dar 5 arterias colaterales. Miren, entonces aquí tenemos la arteria torácica superior, vean aquí, la arteria torácica superior va a estar ubicada en la primera porción. La segunda es la arteria toracoacromial. Entonces yo les hacía la aclaración que en la literatura nos podía decir que esta toracoacromial dice que está en el borde anterior, dice así, sobre el borde anterior del músculo pectoral menor. Y en la otra literatura dice que está a nivel de. Eso hace que pueda estar entre la primera y la segunda porción, pero la mayoría dice que está por encima del borde superior del pectoral menor. Por eso la describen a ella como en la primera porción. En la segunda porción vamos a tener esta, que es la arteria torácica lateral. Ahorita hablamos de las ramas, mire, la arteria torácica lateral. Vamos a tener esta arteria más lateralmente hacia el hueco de la axila. Tenemos la arteria subescapular. Y a este nivel, miren, aquí le voy a agarrar el número 3, aunque el 3 es de la porción, mire, pero eso que le estoy marcando ahí, ese sería el tronco de las circunflejas. Ese tramito cortico que usted está viendo ahí sería el tronco de las circunflejas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta arteria axilar, que inicia en el borde externo de la primera costilla y termina en el borde inferior del músculo pectoral mayor, tiene una rama terminal, que la rama terminal es la arteria braquial, pero que tiene 5 ramas colaterales. Entonces, adelante están 2, que sería la arteria torácica superior y la arteria toracoacromial. Lateralmente vamos a encontrar 3, ¿sí? De medial hacia atrás encontraríamos la arteria torácica lateral, la arteria subescapular, mire, y el tronco de las circunflejas. Esta arteria torácica suprema tiene unas ramas musculares, pero no tiene ramas terminales como tal. Mientras que esta arteria toracoacromial, ¿sí? Va a tener 3 ramas terminales conocidas como tal. La rama acromial, la rama deltoidea y la rama pectoral. Entonces, aquí nosotros podemos observar, mire, esta, la rama acromial, mire, pues cómo se va para la acromio, la rama acromial, ¿listo? La rama deltoidea, pues usted ya sabe dónde está el músculo deltoides, mire, se va para el músculo deltoides. Y la rama pectoral, pues esa se va hacia adelante, porque se va hacia el músculo pectoral. ¿Listo? Entonces, ¿qué les digo? Bueno, entonces ahí podemos mirar. Hay literatura, y les traje esta imagen, que habla que la arteria toracoacromial da una cuarta rama, que es la rama clavicular, ¿sí? Dice que esta rama clavicular, que es esta que está aquí, está para la parte inferior y posterior del cuerpo de la clavícula. Lo define de esa manera. Pero solamente hay una de 4 literaturas que hablan de esa rama clavicular. El resto solamente dicen que la arteria toracoacromial tiene la rama acromial, ¿sí? La rama deltoidea y la rama pectoral, que es lo que estamos observando pues a ese nivel. Bueno, la arteria torácica lateral, que es esta que estamos observando acá, para la región lateral del tórax y los músculos, no tiene ramas terminales, sí colaterales musculares, pues mire, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los músculos intercostales teníamos externos, internos, íntimos? Unos iban de atrás hacia adelante, otros de adelante hacia atrás y otros pues se originaban de los internos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la distribución de esas fibras, por eso usted le mira ese entrecruzamiento que tiene. Bueno, y esta que es la arteria subescapular, mírenla aquí, perdón, esta que es la arteria subescapular, mírenla aquícito. Esta arteria subescapular
sí nos va a dar dos ramas. Una que se va hacia la parte pues posterior de la escápula, mire cómo la contornea, que es la arteria circunfleja de la escápula o circunfleja escapular, y otra que se va por la parte lateral y posterior que se conoce como tóraco-dorsal. Entonces, esta arteria circunfleja de la escápula y esta arteria tóraco-dorsal son ramas de la arteria subescapular. Listo. Entonces, eso es lo que podríamos observar a ese nivel. Estas ramitas que estamos mencionando en una de las piezas anatómicas que están en el anfiteatro, sí se pueden observar porque son ramas de un calibre bueno, digámoslo. Entonces, pues ojalá si algún día volvemos, sí las vamos a poder observar. Pero sí es importante que nosotros ahorita hagamos la ubicación topográfica. Por eso les decía, procuren en una hoja aparte sacar, esta es la rama terminal de estas son las ramas, para que usted cuando llegue pueda hacer la ubicación y dice usted, bueno, pues la torácica superior, la toracoacromial van adelante, las laterales son tales, entonces así usted se orienta un poquito mejor. Y entonces habíamos dicho aquí, el tronco de las circunflejas, mire, entonces tenemos la arteria, esta que sería así, esta que la estoy agarrando, sería la arteria circunfleja humeral anterior, y la que se va por detrás, pues sería la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Listo? La arteria circunfleja. Bien, hay literatura que le dice que cada una de las arterias humerales circunflejas se originan directamente del borde póstero superior de la arteria axilar. No hay mayor, o sea, ellos desconocen la existencia de un tronco de las arterias circunflejas y simplemente dicen que cada una de las circunflejas se origina del axilar. Pues no hace mayor diferencia, ¿no? Porque el tronquito como tal mide como casi medio centímetro nomás. Entonces, para que de ahí se originen las anteriores y las posteriores. Y miren aquí, entonces justo a esta altura, pues el cuello quirúrgico del húmero, ¿no es cierto? Que es lo que estamos observando a ese nivel. Y esas, pues, son las ramas de nuestra arteria axilar. La parte, pues, esa de dónde a dónde va, de qué les digo, de todo lo que revisamos en la mañana, pues eso está en el libro y sí lo necesitamos saber, pero pues eso ya lo revisamos en la clase. Ahorita estamos haciendo es como la ubicación topográfica. Bueno, esta simplemente se las traje pues para que miraran un poquito más magnificado, aunque ustedes tienen su libro de Netter y el otro de estudio también. Aquí pues miren, aquí justo sobre esta línea, borde inferior del pectoral mayor, arranca esta que es nuestra arteria braquial, mírenla aquí. Y esta es la rama de la tercera porción, entonces mire, tenemos nuestra torácica lateral, véala aquí, la torácica lateral, y aquí tenemos la subescapular. ¿Sí? Entonces esta es la subescapular, mire, y aquí da sus dos ramas, mire, la circunfleja de la escápula que se va hacia la parte posterior y esta que sería la tóraco-dorsal, sus ramitas, y así se van anastomosando unas con otras. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Aquí podemos observar esta arteria, mire, que es la arteria, espera, este verde está muy feo. Entonces, un ratito, ya. Entonces aquí, mire, tenemos esta arteria que viene de adelante, que le pertenece pues al tronco tirocervical, que es la arteria supraescapular. ¿Sí? Entonces miren cómo esa arteria supraescapular pasa por arriba del ligamento transverso superior de la escápula, mire aquí, y mirenla cómo pasa, dice por la parte posterior de la espina de la escápula, mire. Y cuando está por el borde inferior, deja de llamarse como arteria supraescapular y se llama la rama infraespinosa de la arteria supraescapular. ¿Listo? Y hay otra literatura que la continúa llamando como arteria supraescapular. Y mire cómo se va hacia la fosa infraespinosa. Miren aquí, esta dorsal de la escápula daba una rama profunda, mire. Miren, miren. ¿Se acuerdan? Entonces miren aquí. Entonces cuando nosotros hablábamos de la subclavia, ¿sí? Entonces dijimos que teníamos la transversa del cuello. Esa transversa del cuello
iba a darnos una rama profunda que se iba por todo el borde medial. ¿Listo? Miren aquí, la arteria circunfleja de la escápula, que rama de la arteria subescapular, que rama de la arteria axilar. Y ahí miramos cómo se unen y cómo se articulan, se anastomosan, perdón, de la vista posterior. Bueno. Después entonces de que se ha formado la arteria axilar, tenemos la arteria braquial. Entonces miren aquí, entonces más o menos en el borde inferior. Entonces aquí ya teníamos nuestra arteria braquial, mírenla, la arteria braquial grande. Dice que cuando llega, aquí sí la podemos observar, justamente a la altura del cuello del radio, nos va a dar sus dos ramas terminales, una lateral, que es la arteria radial, y una medial, que es la arteria cubital. Y la literatura le dice a usted que la arteria cubital se la puede considerar como la continuación de la arteria braquial, ¿sí? Por características, porque esta es mucho más gruesa que la radial. Sin embargo, pues las dos son las ramas terminales de nuestra arteria braquial. Bueno, ¿qué más dijimos de la arteria braquial? Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la braquial? La arteria radial y la arteria cubital. ¿De quién es rama terminal la braquial? De la arteria axilar. Sin embargo, esta arteria braquial también va a tener tres ramas colaterales, ¿no es cierto? Entonces, las tres ramas colaterales que tenemos son estas, miren. La arteria braquial profunda, la colateral ulnar o cubital superior y la colateral ulnar o cubital inferior. ¿Listo? Estas son las ramas colaterales. ¿Qué dijimos? Dijimos que la arteria braquial profunda nos iba a dar dos ramas, ¿no es cierto? Entonces miren esta que va por detrás, por el surco del nervio radial, va a dividirse en dos ramas, ¿sí? Miren, esta que es la colateral radial y esta que es la colateral medial. Esas son las dos ramas de la arteria braquial. Entonces les repito, la arteria braquial inicia en el borde inferior del músculo pectoral mayor, que es donde termina la arteria axilar, y llega hasta el cuello del hueso del radio, y emite sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Sin embargo, en su paso, la arteria braquial da tres ramas colaterales, que son la arteria braquial profunda, la arteria ulnar o cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. ¿Listo? Y de esta arteria braquial profunda nos va a dar dos ramas, que son la colateral radial y la colateral medial. Esas en los cadáveres no son tan visibles porque son muy delgaditas. También dijimos que la arteria braquial tenía unas ramas musculares, ¿no es cierto? Y que tenía unas ramas que eran la que es la arteria nutricia del húmero. Sin embargo, yo les comentaba que hay literatura que apoya que la arteria nutricia del húmero puede originarse desde la arteria braquial profunda. Entonces, o se origina de la braquial o se origina de la braquial profunda. ¿Listo? No hace pues mayor diferencia. Dijimos entonces, miren, esta colateral radial y esta colateral medial van a terminar haciendo anastomosis con las arterias. Se las voy a pintar. Entonces, miren, esa arteria colateral medial se va a anastomosar, esta medial se va a anastomosar con esta, que es la arteria interósea recurrente. Esa arteria interósea recurrente, a su vez, es rama de la arteria interósea posterior. Esa arteria, mire, interósea posterior, véala aquí, dice esto que se está viendo aquí, esa arteria interósea posterior, a su vez, es rama de la arteria interósea común, que es rama de la arteria ulnar. ¿Listo? Y la colateral radial, esa arteria colateral radial, esta, mire, colateral radial, se va a anastomosar con esta, que es la arteria recurrente radial.
Esa arteria recurrente radial, mire, usted la está observando acá, es rama directa de esta que es la arteria radial. Y así se forman las anastomosis que van a dar el aporte sanguíneo de la región lateral del codo. ¿Listo? Ahí las estamos viendo. Bueno, y por el otro lado, la colateral cubital superior, ¿sí? Mírenla aquí, y esta es la colateral cubital inferior. Esta colateral ulnar superior, ¿con quién se va a unir? Se va a unir con el ramo posterior de la arteria recurrente ulnar. Entonces, mira aquí, arteria recurrente ulnar o cubital posterior, esta se va a unir a la superior. Así. Y la arteria colateral cubital inferior se une al ramo anterior de la arteria recurrente cubital. Aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, y así es como se terminan haciendo las anastomosis de nuestra arteria, de nuestro codo como tal. Verán, les voy a hacer una aclaración porque cuando ustedes lean pues en Pro o en la Target, ¿qué le dice? Te dice así, que la arteria recurrente cubital, entonces, o ulnar, hay una anterior y hay una posterior, ¿no es cierto? Esas, sí, esa posterior como tal, esa posterior como tal está destinada para la colateral cubital superior y la anterior está destinada para la colateral cubital inferior. Eso es lo que nosotros tenemos pues claro, que la superior va a ser con la posterior y que la inferior va a ver con la anterior. Sin embargo, ¿qué le dice? Le dice a usted así se lo dice la Tarien. Le dice, la recurrente cubital anterior se une, me dice así, con la rama anterior de la colateral cubital inferior. ¿Sí? Que es lo que nosotros estamos diciendo. Pero, ¿qué le dice de la posterior? ¿Sí? De la arteria recurrente cubital posterior. Que esta se une con la arteria colateral cubital superior, que es donde estamos mirando, pero que también se une con la rama posterior de la colateral cubital inferior. Entonces nos dice, esta arteria cubital inferior va a tener una rama anterior y una rama posterior. Que la rama anterior de esa cubital inferior va a ser para la recurrente ulnar anterior y que la rama posterior va a ser para la colateral cubital inferior. Entonces se lo quería aclarar para que cuando estudie, pues no vaya a decir, ay, no, es que eso no me explicaron. Sí, simplemente es esa aclaración. La posterior, ¿sí? La posterior tiene esas características. Y entonces, miren, aquí miramos, pero dentro de lo general, lo más importante que nosotros no se nos puede olvidar es que la colateral cubital superior es rama de la arteria braquial. ¿Se une con quién? Con la arteria recurrente cubital posterior, que es rama de la arteria ulnar. Es lo más importante. Y que la colateral cubital inferior, que es rama de la arteria braquial, se une con la arteria recurrente cubital anterior, que es rama de quién? De la arteria cubital. Y así se va a formar la parte medial, ¿sí? La irrigación arterial de la parte medial del codo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener nosotros muy claro. ¿Qué más? Esta arteria braquial que habíamos dicho. La braquial profunda también va a dar ramas para el músculo deltoides y ya, lo de la nutricia pues ya les había comentado. Eso. Y aquí entonces podemos ver, miren aquí a la altura del cuello, entonces dos arterias, una arteria lateral que es la arteria radial y una arteria medial que es la arteria cubital. Estas van a dar ramas musculares, miren, entonces usted ve que a todo lo largo de donde está ubicada la arteria radial y la arteria cubital, vamos a encontrar unos ramitos que se van a encargar de irrigar los músculos de la región donde van a estar ubicadas. ¿Listo? Bueno, entonces la arteria radial, ¿sí? Es la continuación de ¿quién? De la arteria braquial.
esta arteria radial nos va a dar varias. Entonces, ¿cuál es la rama terminal de la arteria radial? ¿Tiene una rama terminal? No como tal, pero sí tiene una última colateral, que la clasifican así, que es la más pues inferior, ¿listo? Pero la arteria radial se conserva como arteria radial hasta cuando se une con el ramo palmar profundo de la arteria ulnarocubital. Cuando se une con ese ramo palmar profundo de la arteria cubital, va a terminar formando el arco. ¿Dónde está el arco palmar? Mírenlo. El arco palmar profundo, acuérdense que el arco palmar va más hacia arriba. Entonces, miren aquí. El arco palmar, ay, no, qué profesor. Entonces, miren, el arco palmar profundo, es una manito derecha. Entonces, ¿quién forma el arco palmar profundo? Lo forma la arteria radial junto con el ramo palmar profundo de la arteria ulnar. Así se llama, ramo palmar profundo de la arteria ulnar. Y forman esto que nosotros estamos viendo acá, que es nuestro arco palmar profundo. Mírenlo. ¿Listo? Entonces, toda la radial con la rama palmar profunda de la arteria ulnar. Entonces, no tiene una rama terminal la arteria radial como tal, sino que tiene una rama, digamos, lo que finaliza siendo arteria radial para formar parte del arco palmar profundo. Bueno, y en su recorrido, pues esta arteria radial sí va a tener unas ramitas colaterales. Entonces, miren, aquí tenemos la arteria recurrente radial, que ya la habíamos mencionado. Dijimos que la arteria recurrente radial se iba a unir con la arteria colateral radial, mire, aquí, que era rama de la arteria braquial profunda. Ramas musculares, como les mostré en esta diapositiva, pues a lo largo de todo el camino de la arteria radial tenemos las ramitas musculares. Aquí tendremos, miren, nuestra arteria radial, recurrente radial, mírenla. La estoy pintando de amarillo, la recurrente radial, esa va hacia arriba y hacia la región pues lateral. ¿Listo? Eso podríamos observar a ese nivel. Y aquí, entonces miren, aquí baja, sigue bajando la arteria radial, miren, derecha. Y esto era lo que habíamos visto, pues miren, aquí está la arteria radial, miren, bajando la arteria radial aquí. Luego tenemos la rama carpiana palmar. Aquí tenemos la palmar superficial, mírenla aquí, que esa rama palmar superficial es la que se va a unir, ¿sí? ¿Con quién? Con la arteria cubital o ulnar, y van a terminar formando este, que es el arco palmar superficial, mírenlo aquí. El arco palmar superficial, mírenlo aquí. ¿Listo? Entonces la rama palmar superficial. Aquí tenemos la arteria radial del dedo índice. Hacia arriba tenemos la arteria principal del dedo pulgar. La arteria principal del dedo pulgar. Dijimos que iba a dar como dos ramas, si no me acuerdo, que eran las arterias digitales palmares, ¿no es cierto? Iba a dar la arteria radial del índice. Listo. Esa es la irrigación. Entonces, miren. Ramas colaterales de la arteria radial, de arriba hacia abajo, la arteria recurrente radial. ¿Listo? De ahí de la arteria recurrente radial tenemos la arteria carpiana palmar, la arteria palmar superficial. Bueno, si nos vamos por el otro lado tendríamos la rama carpiana dorsal, pero tendría que ser por el dorso, la arteria principal del pulgar y la arteria radial del índice. ¿Listo? Esas serían las ramas que tienen a este nivel.
cuando la rama palmar superficial de la arteria radial se une con la arteria ulnar o cubital, terminan formando el arco palmar superficial. No nos olvidemos de eso. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Está todo claro? Sí, Doc, todo Sí. claro. Sí, bueno. Entonces, cuando usted estudie los arcos palmares, ¿sí? Entonces, miren aquí, por ejemplo, tenemos el arco palmar profundo y este es el arco palmar superficial. Esos arcos son preguntas de examen desde el pregrado hasta cuando usted vaya a aplicar a su residencia, toda la vida. Le van a preguntar cómo se forma el arco palmar profundo y cómo se forma el arco palmar superficial. Entonces, miren, aquí nosotros podemos observar, y le dice el libro o los libros, que de la porción convexa de los arcos palmares, tanto superficiales como profundos, van a originarse las diferentes pues arterias que serían metacarpianas y digitales, ¿no es cierto? O para los deditos. Entonces, miren, de este arco palmar profundo, miren, se originan las arterias metacarpianas palmares. De esas arterias metacarpianas palmares se originan las arterias, las arterias metacarpianas palmares. De esas arterias metacarpianas palmares se originan las arterias perforantes, ¿sí? Y ya, y pasaban al dorso de la mano y se iban para el otro lado, ¿listo? Entonces, así se originan. Nada más, de la porción convexa solamente se originan las arterias metacarpianas palmares o también se denominan arterias interóseas. ¿Listo? Esas son las arterias interóseas del arco profundo. Y no más, eso. Espérenme que aquí creo que marqué una más. Entonces, ahí. ¿Listo? Ahí están las metacarpianas. Entonces, el arco palmar profundo nos va a dar nuestras arterias metacarpianas palmares. Son 3, 2, 3 y 4. Y de este que es nuestro arco palmar superficial, ¿sí? De ese arco palmar superficial vamos a encontrar las arterias digitales palmares comunes. Miren, miren estas, miren. Entonces, de este que es el superficial, vamos a encontrar estas que las arterias digitales palmares comunes, que cuando llegaban a la base de los deditos, iban a dar las arterias digitales palmares propias. Entonces, mucha atención. Del arco palmar profundo se originan las arterias metacarpianas palmares y del arco palmar superficial se van a originar las arterias digitales palmares comunes y estas van a dar origen a las arterias digitales palmares propias. ¿Listo? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y así es como se va a dar la irrigación pues de los dedos de la mano y teniendo en cuenta pues todas las ramas colaterales que también va a terminar entregando. Y aquí, bueno, esta era para la arteria cubital. Entonces, esa arteria cubital, vean aquí, miren aquí, la arteria cubital. Esa arteria cubital nos va a dar la arteria, bueno, también nos dice que hay un tronco de las recurrentes ulnares, dice así, el tronco de las recurrentes ulnares, pero también nos dice que puede existir las recurrentes nacer directamente desde la arteria ulnar. Entonces aquí tenemos, miren, la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior. ¿Sí? Entonces, miren. Esas son las ramitas. Entonces dijimos que la arteria recurrente cubital posterior, ¿sí? Se va a articular con la colateral superior, dijimos, ¿no? Superior con la posterior. Y que la anterior se iba a articular con la inferior, con la colateral cubital inferior, lo que ya habíamos dicho. Bueno,
Además de todo esto, ¿sí? Esta arteria cubital que nos da la recurrente cubital anterior y la recurrente cubital posterior, nos va a dar un tronco, ¿sí? Que se conoce como la arteria interósea común. Mire, aquí sí se lo ve como un tronquito, mire. El tronco de la arteria interósea común. Esa arteria interósea común, dos ramas. Entonces, mire, esta que es la arteria, perdón, estoy temblando. Esta arteria interósea común, así se llama, hay que poner el apellido común, nos va a dar dos ramas. Una que es la arteria interósea dorsal, que es esta, que es la posterior, que perforaba la membrana interósea en su región superior. Y una que pasa por delante hasta que llega al agujero inferior de la membrana, que es la arteria interósea anterior. Esta es una nomenclatura antigua. Entonces, mire, la arteria interósea común nos da dos ramas, una arteria interósea dorsal y una arteria interósea ventral, que sería como posterior y anterior. Y esta arteria interósea posterior nos va a dar esta rama, que es la arteria recurrente interósea. ¿Listo? La arteria interósea recurrente o arteria recurrente interósea. Usualmente va primero arteria interósea porque es una rama de la interósea posterior, que viene de la rama interósea común. ¿Listo? Esta arteria cubital, pues también nos va a dar ramas musculares, una carpiana palmar, una carpiana dorsal. Acuérdese que se unen con la de las carpianas dorsales y palmares de la radial y forman la red carpiana palmar y la red carpiana dorsal, entonces por la región anterior y la región posterior del carpo. Y dijimos entonces que esta arteria ulnar, ¿sí? Iba a dar la arteria, la arteria ulnar iba a dar una rama, ¿no es cierto? Que era la rama palmar profunda de la arteria cubital y daban el arco palmar superficial. ¿Listo? Y así era como se formaban pues los arcos palmares. Entonces miren, aquí por ejemplo está el arco palmar del carpo. Cuando usted encuentra en su literatura arco palmar del carpo, está haciendo referencia a la red carpiana palmar. Y cuando hable de arco palmar, arco dorsal del carpo, está haciendo referencia a la red carpiana dorsal. Entonces aquí pues miramos la formación. Entonces no se olviden, el arco palmar superficial siempre está más abajo y el arco palmar profundo siempre va a estar ubicado más hacia arriba en la profundidad de los músculos, ¿no? Y ya. Y así es como se originaban entonces del arco palmar superficial las arterias digitales palmares comunes y esas arterias digitales palmares comunes iban a originar las arterias digitales propias, miren aquí, propias comunes del arco palmar superficial. Y del profundo, ya les dije que solamente tenían unas, que eran las arterias metacarpianas palmares. Y así es como se da la irrigación de la mano. Y eso es lo que nosotros podemos observar. Estas grandes que yo les estoy mencionando, sí son visibles en las piezas anatómicas. Bueno, entonces eso era lo que yo quería que revisáramos esta tarde, como para que usted vaya haciendo en su mente como el esquema mental de dónde están ubicadas las arterias, ¿sí? Mañana, ¿qué necesitamos hacer? O sea, necesitamos que usted en este tiempo que tiene, ¿sí? Esquematice. O sea, ¿qué es esquematizar? No sé, como usted lo quiera hacer, lo que yo les digo. Entonces, por ejemplo, arteria subclavia termina en la axilar, las colaterales son estas. Y estas dan tales ramas terminales y tales colaterales para que usted así topográficamente se vaya ubicando. Entonces, primero sáquese como ese cuadrito así de terminales y colaterales, ¿sí? Para eso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para identificación, ¿sí? Y cuando pues vayamos al componente práctico como tal, independientemente de la pregunta, pues usted sepa responder. Porque, por ejemplo,
En el examen yo le puse, mire, esta es la arteria radial. Entonces dígame de dónde se origina y dónde termina la arteria radial. Entonces usted pues mira la ubicación y hace el recorrido. Entonces usted pasa por el surco radial que está ubicado entre tal y tal músculo, bla, 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 y llega hacia la parte distal, que eso sí es bien importante. No sé si tengamos dudas o inquietudes, o todo está claro. Claro, ¿no? ¿Sí? Sí, Doc. ¿No? Gracias. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, pues esa era como la revisión práctica que teníamos para hacerla. Pero sí necesito que para mañana, pues quien se vaya a conectar en este lapso de tiempo que tiene, haga esa parte del ejercicio mental de sacar las ramitas para que cuando las vayamos señalando, usted diga, esta es esta, y ya topográficamente se ubica y quedó. ¿Sí? Y entonces cuando vamos al anfiteatro, yo espero que algún día podamos volver y lo podamos hacer, usted llega al cadáver y es exactamente igual. Estas arterias se van igualitas y se ven todas las grandes que nosotros hemos nombrado, sí se logran ver en las piezas anatómicas que tenemos. ¿Listo? Entonces, pues si no hay más dudas o inquietudes, igual pues revisan, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues mañana me la manifiestan, nos encontraríamos mañana a la 1 de la tarde. Si de pronto me tardo un poquito más en la consulta, yo ya le escribo a Sebastián, aunque no creo que me demore tanto, porque tengo que estar a las 8. ¿Listo, chicos? Listo, Doctora, doctora. Sí, señora. doctora, disculpe, ¿nos puede compartir las diapositivas? ¿Esta de ahorita? Sí. Ya, ahorita se las mando. Ya se la mando a Sebastián para que se las comparta. En este instante se las mando. Listo, ¿Listo? Doc. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Sebastián, ahorita lo llamo que necesito decirle 2 cositas. Vale, Doc, listo. Ya lo llamo. Mil gracias. Que tengan una feliz tarde, chicos. Se cuidan, por favor. Hasta luego. Hasta luego.